Algo que hay que aclarar es que el Martín Fierro no fue la primera obra de literatura gauchesca. Yo diría, y muchos teóricos dirían, que viene a cerrar el ciclo de lo gauchesco. Existen otras obras anteriores al Martín Fierro que ya planteaban la figura de este personaje del gaucho. En 1812, por ejemplo, tenemos Los cielitos y diálogos patrióticos de Bartolomé Hidalgo. Planteaban el ideal de la revolución, ¿no? Miren la época, 1812, la libertad del pueblo. En el 45, 1845, tenemos el Facundo, que nosotros leímos un capítulo. Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? En donde algo muy interesante es la cuestión del gaucho. Hay un capítulo, el 4, si no me equivoco, en donde él hace una clasificación de los tipos de gaucho que existen. Algunos los critican negativamente y a otros un poco más positivo, un poco nada más, no mucho. En cuanto Fausto, por ejemplo, es una obra que se publicó en 1866, perdón, y es de Estanislao del Campo. Está muy buena esta obra, es breve y plantea cómo dos gauchos, dos amigos, van a ver al Teatro Colón, al Teatro Colón que está acá en Capital, que en esa época ya estaba instaurado, construido. Van a ver una función de Goethe que se llama Fausto, pero obviamente está retratada desde la mirada de un gaucho que mucho no entiende lo que es un teatro. Es un poco humorística la obra. Finalmente llegamos a 1872-1879, en donde se publica El gaucho Martín Fierro. En el 72 se publica La ida y en el 79 La vuelta. Acá, ¿cómo decirlo? Se recopila todos los elementos más importantes de la literatura gauchesca, que para entonces no era considerada obviamente literatura gauchesca, nosotros actualmente la clasificamos así. Y bueno, se plantea la figura del gaucho, que no está determinado desde lo estético nada más. Es decir, si bien se plantean el vocabulario, costumbres, ciertos valores, ciertas creencias y lugares particulares de la Pampa, también se plantea el aspecto político del gaucho, ¿no? Y a través de este aspecto político, el papel del intelectual. Aquí otra vez la cuestión del papel del intelectual, como lo vimos con Echeverría, ¿no? ¿Por qué? Porque el romanticismo, que fue este periodo histórico de la Argentina, en Argentina, insisto, va a tener siempre esta cuestión. Todo lo que es la literatura fundacional, es decir, toda esa literatura que venimos viendo que funda los conceptos culturales de la nación, va a tener un aspecto político. ¿Por qué? Porque el intelectual, la única forma en que se lo reconocía era si participaba en la política. Así como habíamos hablado, ¿no? De Esteban Echeverría, que criticaba el despotismo de Rosas. José Hernández va a hacer exactamente lo mismo, va a denunciar la situación de marginalidad que está ocupando, ¿no? Que está padeciendo, mejor dicho, el gaucho. Fíjense que este gaucho es usado para la guerra contra los indios, es usado por ejemplo, como por el capitán, ¿no? Martín Fierro, de hecho, en una parte que se supone que tiene que ir al fortín, va al fortín, no le enseñan nada de cuestiones militares, sino que el mismo sargento, no me acuerdo si capitán o sargento, lo manda a hacer trabajos hogareños a su casa, como si fuese una especie de empleado doméstico. Entonces ahí vemos cómo hay un abuso de poder. Se me ocurre otra de las injusticias por parte del aspecto militar y por ende de lo político, del gobierno, es cuando a él no le pagan. A estos militares les solían pagar y a él fue el único que no le pagaron. Lo hacían trabajar de noche, de día, no le daban ropa, no le daban casi alimentos y no le daban armas tampoco, porque temían a los motines. Todas estas cuestiones son las que se van a ir marcando a través de esta figura del gaucho.